Yo les invito a que nos dispongamos para abrir nuestras Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículos 31 al 39. Romanos 8, 31 al 39. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Te damos gracias, Padre amado, por esta enseñanza, por tu palabra, porque a través de tu palabra tú nos reconfortas, tú nos diriges, tú nos amonestas, tú nos ayudas a entender tus caminos. Hoy te pedimos que nos des la iluminación de tu Santo Espíritu, que esta palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones. Amén. Hoy quiero compartirles a todos ustedes un tema titulado Más que vencedores. Más que vencedores. Aquí Pablo, en este capítulo 8, en los versículos 28, 29 y 30, después de haber hecho aquí este apóstol las maravillosas afirmaciones de estos versículos, que todo nos ayuda bien para los que amamos al Señor, y que a los que antes conoció Él nos predestinó y nos llamó a ser como su Hijo. Después de hacer todas estas declaraciones, Pablo, en este capítulo, en estos versículos, él empieza aquí a hacer una serie de preguntas, 5 preguntas que hace aquí el Espíritu Santo a través de Pablo. 5 preguntas que nadie realmente se atrevería a contestar, como vamos a mirar en esta mañana. Y aquí Pablo empieza a preguntar lo siguiente. Dice el versículo 31: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En otras palabras, aquí Pablo está preguntando realmente es ¿quién podrá vencernos? Y esto es algo que nosotros debemos tener claro en nuestra mente y en nuestro corazón, porque nosotros no hemos sido llamados por cualquier Dios, no hemos sido llamados por un hombre, sino por el Dios de los cielos y la tierra. Y Él nos ha llamado para ser más que vencedores. Y en esta mañana vamos a estudiar qué significa esto, que no simplemente somos vencedores, sino que hemos sido llamados a ser más que vencedores, y que ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y es por eso que aquí en este versículo dice: ¿qué pues diremos a esto? A todo esto que Pablo había dicho con respecto a nosotros como hijos de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de nuestro lado,
nadie, hermanos, nos podrá vencer. Amén. El enemigo que se levante contra nosotros caerá tarde o temprano. Cada situación, cada circunstancia que pueda ir en contra de ti, mira, eso va a caer. ¿Por qué? Porque el que está contigo es Jesucristo, el que venció. No es, hay un diosito como algunos quieren a través de una imagen poner en un pedestal, un diosito. No, estamos hablando de un Dios grande, poderoso, de ese Dios soberano, de ese Dios que tiene el control de todo y que está a nuestro favor. ¿No les parece es una buena noticia? Saber que Dios está de nuestro lado. Oiga, eso es algo que a mí trae alegría, gozo, mucha tranquilidad, porque sé que aunque se levanten enemigos, aunque las circunstancias sean adversas, yo venceré, porque el que está conmigo es el vencedor, Jesucristo nuestro Señor, el que murió en esa cruz para darnos la victoria y la vida eterna, hermanos. Entonces Pablo aquí dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, hermanos, usted siga caminando firme en el Señor. Si su vida hoy no es como quisiera, si su matrimonio, si su familia, si su economía está mal, si hay enemigos en contra de usted, sepa que Dios no lo va a dejar ahí tirado. Dios no lo va a dejar en esa situación. Dios lo ha permitido por un tiempo, pero Dios te va a sacar. Él va a levantar tu cabeza. Y todo aquello que quiera ir en contra de ti perecerá, porque es Dios el que va delante de ti. Él es escudo alrededor nuestro, dice, el que levanta nuestra cabeza, el Salmo 3. O sea, antes de que alguien pueda tocarte a ti, o antes de que cualquier cosa, problema, circunstancia, quiera tocarte a ti, tiene que tocar al Señor, porque Él es nuestro escudo. ¿Qué eran los escudos? Defensa. Era una protección, ¿cierto? Y antes de que llegara una flecha, antes de que llegara una roca al soldado, el cuerpo del soldado tenía que pegar al escudo. Y así pasa con nuestro Dios. Él es nuestro escudo, Él va delante de nosotros, Él es nuestra protección, hermanos. Por eso debemos caminar tranquilos en esta vida, en este mundo, que ciertamente estamos rodeados de enemigos, rodeados de adversidades, de situaciones, pero nosotros debemos caminar confiados, sabiendo que es Dios el que nos guarda, nos protege, y si Él permite alguna circunstancia difícil en tu vida o en mi vida, es con algún propósito, pero Él nunca lo permite para dañarte, sino para todo lo contrario, para que tú seas edificado, para que tú sigas caminando según la voluntad de Dios y su propósito. Y continúa Pablo diciendo en el versículo 32 la segunda pregunta. Ya miramos la primera. La segunda pregunta que dice: ¿quién acusará? Perdón, el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Sabemos nosotros que nuestro Padre Celestial nos amó tanto que Él dio lo mejor, dio a su Hijo. En Juan 3:16 dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Entregó, dio. ¿Qué significa amar? Dar, entregar. Cuando tú amas, das, y das lo mejor. Tú te das a ti mismo lo mejor de ti, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de lo que tú tienes, todo lo das. ¿Por qué? Porque amas. Cuando tú amas, das lo mejor, sin esperar nada a cambio. Esa es la verdad, porque es un amor incondicional, el cual se nos habla aquí
en la Biblia, ese amor ágape, ese amor que lo da todo, sin condiciones. No es el amor que miramos en el mundo. Si tú me amas, yo te amo, ¿cierto? Si me la haces, me la pagas. Eso no es amor, hermano. El amor verdadero es: si tú me amas, yo te amo, y si me la haces, te sigo amando. ¿Cuántas veces no se le hemos dicho al Señor? Y el Señor nos sigue amando. Muérganos como nosotros, terribles, tercos cabezones, sinvergüenzas, y el Señor nos sigue amando. Ese es el amor del Señor. Y de tal manera dice aquí la palabra del Señor, que nos amó a tal punto que entregó a su Hijo. Él no entregó, Él pudo haber mandado dulcecitos, corazoncitos en el cielo, habernos dibujado corazones con una flecha así atravesada, dulcecitos de corazones: yo los amo, hijitos míos, hagan lo mejor y acá los espero. ¿Ah? ¿Eso dijo el Señor? No. El Señor entrega lo mejor a su propio Hijo, al unigénito. Lo entrega para ser muerto por nuestros pecados, para que nosotros no pereciéramos, sino para que fuésemos salvos por Él. ¡Qué gran amor! Por eso no tenga duda de que Dios le ama. Dios le ama grandemente. Ay, pero mire lo que pasa en mi vida, es que si Dios me amara no permitiera eso. No, es precisamente porque Dios te ama, permite eso. Lo que pasa es que el amor de Dios no se entiende como ese amor humano, de un padre que es permisivo con su hijo, que todo le da. ¿Usted cree que eso es amor? ¿Qué dicen ustedes? Ese papá que todo le da, que todo consiente, que todo, eso no es amor. Porque la Biblia enseña que estamos aborreciendo a nuestro hijo cuando hacemos eso. ¿Sí? Lo que el amor siempre se muestra es un amor de corrección, de cuidado, de dirección, siempre buscando lo mejor para nosotros. Y a veces lo mejor para nosotros no es lo que queremos, sino todo lo contrario, lo que no queremos. Ay, pero yo no quiero. Pero el Señor lo trae a tu vida, y es precisamente porque te ama, porque quiere enseñarte, quiere dirigirte y quiere que tú entiendas que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces dice aquí la Biblia que Dios nos dio ni más ni menos que la vida de su propio Hijo Jesucristo, el que no escatimó, o sea, el que no se reservó para sí. Él pudo haberse reservado para sí a Cristo. No, que voy a entregar a Cristo por los pecados de estos mal encarados, sin vergüenzas. Él pudo haber mandado a borrar la raza humana, haber hecho una raza superior, no sé, pudo haber hecho eso, pero no quiso hacer eso, sino que desde antes de la fundación del mundo, como Él sabía todo lo que iba a pasar, Él reservó a Cristo como el Cordero inmolado, para que cuando el hombre cayera, pudiera un día tener redención en Él, por su gracia y por su misericordia. Qué tremendo. El que no escatimó, el que no se reservó para sí mismo, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Vea ese gran amor del Señor. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, ¿qué podemos nosotros necesitar fuera de Jesucristo? Si tenemos a Cristo, escuchen bien, lo tenemos todo. Hermano, en Él está todo el conocimiento, todas las riquezas y toda la gloria, en Jesucristo. Si lo tenemos a Él, hermanos, en nuestra vida, usted lo tiene todo. Nosotros con Dios somos la mayoría. Tú puedes tener todas las cosas materiales en esta vida, pero si no tienes a Dios, no tienes nada, estás solo.
Tremendo, ¿cierto? ¿Cuánta gente así no miramos? Que tiene todo en esta vida, pero no tiene a Dios. ¿Será que le sirve de algo tener lo que tienen? No, no tiene nada. Porque nada tiene sentido si no está Dios en la vida del hombre. Es como el sistema solar. El sistema solar, bueno, aquí un poquito clase de astronomía, ¿no? El Sol en el centro, 9 planetas alrededor girando en su órbita alrededor del Sol. ¿Qué pasaría si el Sol fuese quitado? Los planetas saldrían de su órbita, porque ¿qué es lo que mantiene a los planetas girando en una órbita? La energía gravitacional del Sol. Si el Sol se quitara, todo entrara en un caos tremendo en el sistema solar. Los planetas saldrían de su órbita y chocaría un planeta con otro, la Tierra con la Luna o con Marte, que es un planeta más cercano, y esto sería el desastre, hermano. Así que usted tuviera toda la plata de este mundo, no podría ni salvarse de eso. Así mismo es cuando Dios no está en la vida del hombre. Si Dios no está como centro de tu vida, todo lo demás está en desorden. ¿Tú quieres que tu vida empiece a tomar orden? ¿Tu familia empiece a tomar orden? ¿Tu economía empiece a tomar orden? Ten a Dios en primer lugar. Que Él sea todo para ti. Ten su palabra como única fuente de fe y conducta. Que sea la Biblia la que dirija tu vida. Y así tu vida va a empezar a tomar orden, hermano. Pero es que mi vida es un caos, pastor, usted no sabe cómo está mi vida. El problema no está en la gente, en nosotros. El problema está en que no tenemos a Dios. Y cuando no está Dios, hay un caos. Si no existiera Dios, todo dejara de moverse. Porque Él es el que sostiene con su palabra toda la creación, dice el libro de Hebreos. Con su palabra. Los átomos, las moléculas, tienen una vibración, ¿sabían ustedes? El sistema solar se mueve. El sistema solar tiene también un movimiento en la Vía Láctea. No solamente son los planetas que se mueven, el sistema solar también. Y la Vía Láctea también. ¿Quién produce ese movimiento? El Señor. Él es el que sostiene todo. Él, el que mueve los astros, los sistemas solares, las galaxias. Ese Dios que tiene el control de todo, es el Dios que quiere dirigir tu vida y quiere bendecir tu vida. Pero tú tienes que dejar que Él gobierne tu vida, porque si no es Él el que lo gobierna, tu vida tarde o temprano va a entrar en un caos. Por ahorita de pronto no ves nada, todo, yo mira lo que estoy haciendo y nada, no me está ocurriendo nada, tranquilo, todo, pero va a llegar el momento en que va a venir el caos y ya no vas a poder aguantar más. Por eso Dios debe ser el centro de nuestra vida, y si lo tenemos a Él, hermanos, nosotros con Dios somos la mayoría. Podemos quedarnos sin nada material, pero si tenemos a Dios, lo tenemos todo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, no nos dará con Él todas las cosas. Es decir, en Cristo tenemos todo lo que usted y yo necesitamos. Todo, hermano. Todo. Mire, traiga a su mente algo que usted necesita, ya sea material, anímico, espiritual. Todo está en Cristo, en la persona de Él.
todo lo que usted y yo necesitamos, esa casa, ese trabajo, esa familia, esa esposa, ese esposo. Para los solteros, ay, es que ya me quedé para vestir santo, tranquilo, ya llegará tu príncipe azul, espera en el Señor, sé paciente, no te preocupes, todo a su tiempo, todo va a llegar, créanme, todo en su momento, aunque parezca Dios tardar, Dios no es que tarde. El problema es que somos impacientes. Ese es el problema. Él no es que tarde, Él siempre llega en el momento preciso. El problema es nuestra impaciencia. Necesitamos ser pacientes y esperar en los kairos, es decir, en los tiempos de Dios, no en el cronos de nosotros. Nosotros queremos ya, ¿cierto? Queremos ya. No, es que yo necesito, no, hermano, tranquilo, sea paciente, espere en el Señor, que el Señor va a arreglar tu matrimonio. Si tienes un esposo difícil, ora por tu esposo, dobla rodillas, ora. Miren, cuando oramos, ustedes no saben lo que pasa en el mundo espiritual, es tremendo la oración. La oración es algo que Dios nos ha dado, que mueve el poder de Dios. Y cuando usted dobla rodillas y ora y clama y se humilla y pide con fe, Dios empieza a actuar. Pero no en tu tiempo. Ay, es que yo oro y nada. Tal vez es que no es el tiempo. Otra cosa es que no está en su voluntad. Usted está pidiendo por algo que no es la voluntad de Dios. Por eso es mejor orar, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Haga la tarea, ore, clame, humíllese y espere que Dios le dará lo que usted necesita, no lo que usted quiere, que muchas veces no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos, lo que es mejor para nosotros. Porque no siempre lo que queremos es lo mejor. Nosotros somos tan bruticos, ¿no? No se crea tan inteligente. Yo no me creo tan inteligente. Yo prefiero reconocerme tal cual como soy. Y la verdad que uno no mira más allá de las narices, no discierne muchas cosas, pero Dios sí, y Él sabe lo que necesitamos realmente. Y todo eso que necesitamos está en Cristo. No se preocupe. Si usted está en Cristo, ¿qué dice Efesios 1:3? A ver, ¿saben esa cita? Efesios 1:3. A ver, ¿están leyendo Biblia? No, qué pena. Efesios 1:3, que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes en Cristo. Es decir, usted y yo estamos en Cristo desde el momento en que creímos en Él y nacimos de nuevo. Estamos en Cristo, ya hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales, con esa herencia que nos está esperando allá en los cielos, con todo ese amor, ese gozo, esa paz que puede producir en nosotros, con tantas cosas que el Señor nos ha dado, y con cosas también materiales, porque Dios también da cosas materiales. Ya hemos sido bendecidos, todo lo tenemos en Cristo, por su gracia, no porque lo merezcamos. Porque habrá uno que, es que yo soy una persona muy especial, muy fiel, muy obediente. No, qué fiel y qué obediente. Ninguno de nosotros somos realmente fieles ni obedientes como pensamos. Nuestra obediencia no es perfecta. Si fuera por la obediencia, las bendiciones de Dios, hermanos, estaríamos graves. Es por la gracia de Dios. ¿Que hay que obedecer? Sí, claro, obedezca lo que mejor pueda, porque si usted no obedece, ¿quién es el que se va a ver perjudicado? Usted, por no estar
en los principios bíblicos, por no encaminarse. Entonces Dios tiene que disciplinarlo, hacerle entender, darle unos 3 varazos. Y nosotros no queremos eso, ¿cierto? Unas pitaditas, ¿cierto? En olla de presión, hasta que ablandemos. Hay unos que son bien duros, pero el Señor va haciendo su obra y Él es perfecto. Él es perfecto en su trato con nosotros. Por eso descansemos en Él. Estamos viviendo tiempos difíciles, sí, tiempos amenazadores. Los peores tiempos los estamos viviendo nosotros, la última generación. Mire lo que está pasando en Colombia, en el mundo, en el Medio Oriente y en muchas naciones. Todo eso que comenzó con lo del coronavirus, las vacunas, ¿no? Ahora la crisis económica en Colombia, cada vez peor los gobiernos, más corrupción, cada vez peor y peor. Y a veces nos preguntamos, pero Señor, ¿y dónde estás tú? Levanta tus ojos al cielo y recuerda que Dios está sentado en su trono. Que a pesar que todo está mal, recuerda siempre que Dios sigue sentado en su trono y que Él tiene el control de todo y que Él permitirá algunas cosas, pero Él obrará en su momento. Él juzgará a las naciones en su momento y hasta el mismo diablo va a tener su merecido, como lo enseñan las Escrituras. Todo en su tiempo. Dios todo lo tiene planeado para nuestras vidas como hijos de Dios, para esta nación, para el mundo. Por eso no nos sorprendamos por nada de lo que está pasando. Más bien oremos cada día más, clamemos como iglesia, dando gracias a Él, porque a pesar de todo aquí estamos. No nos ha hecho falta ni el sustento ni el abrigo. ¿Y qué dice la Biblia? Que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Esté contento, no esté amargado por lo que le hace falta, ¿no? Si le hace falta, espere en el Señor. No se amargue, gócese por las cosas que tiene. Dele gracias a Dios, porque Dios ha sido muy bueno. De verdad. Muy bueno con nosotros. Nosotros no merecemos tanto. Mejor dicho, nada. No merecemos nada. Si Dios nos ha dado salvación, vida eterna, y con Él, con Jesucristo, todas las bendiciones no ha sido por ninguna obra de nosotros, ha sido por la obra de Cristo en esa cruz. ¿Sí me entendió? Porque si fuera por nuestras obras, hermanos, nuestras obras son imperfectas. Por eso nadie puede ser salvo por obras. Nuestras obras, nuestros hechos, nuestra obediencia no es perfecta. Por eso nadie realmente puede ser bendecido por la obediencia, porque hay mucha imperfección en nuestra obediencia. Hemos sido bendecidos por la obediencia de Cristo. Por la obediencia de Cristo y por la misericordia alcanzamos esos beneficios de la obediencia de Cristo. Si no, porque créanme que somos muy débiles y Dios lo sabe. Ahora sí, si hemos sido bendecidos por la gracia y misericordia de Dios, ¿qué tenemos nosotros que hacer en respuesta a ese amor que Dios ha tenido con nosotros? Seguirle a Él, obedecerle. Ya no para ser salvos como hacen los religiosos, ni para ser bendecidos, que tú tienes que hacer esto, eso. No, ya tú eres bendecido. Lo que tienes que creer y crecer en esa gracia para que esas bendiciones que están ya en las regiones celestiales empiecen a fluir más y más a tu vida. Porque hay cristianos más bendecidos que otros en términos generales, porque son cristianos que han crecido más en la gracia de Dios. Han crecido en la gracia, creen, son como niños, creen, y el que cree obedece, y por eso la gracia de Dios les llega más y más gracia y se le abren las puertas. ¿Pero por qué? Por eso, porque ha creído, no solamente para ser salvo, sino para recibir todas esas bendiciones que Él ya tiene reservadas para todos nosotros.
Todo lo tenemos en el Señor, hermano. Solo tienes que creer, y al creer, obviamente tú vas a obedecer, vas a andar en los caminos del Señor, y esa gracia de Dios se va a ver manifestada en tu vida y en mi vida. Entonces, miramos nosotros, continuando con el pasaje de esta mañana, miramos la tercera pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién podrá acusarnos a nosotros? ¿Quién podrá acusarnos, señalarnos? Significa eso. En Apocalipsis 12 dice la Biblia que día y noche el diablo acusa a los escogidos de Dios. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Nosotros. Dios nos escogió. Nos escogió el Señor. ¿No cree usted que ha sido privilegiado? Oigan, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Cuántas el Señor llama a través de su palabra? Pero ¿cuántos creen? Pocos. Por eso pocos son los escogidos. Los escogidos son los que hemos creído en el Señor, a su evangelio. ¿Quién podrá señalar? ¿Quién podrá acusar a los escogidos? Nadie, porque es Dios el que nos justificó. Hay que entender nosotros que lo que impide al hombre tener paz y gozo en su corazón es el pecado. Y nosotros antes de Cristo estábamos en pecado, practicando el pecado. Estábamos cautivos del pecado. Antes de ser cristianos éramos reos de muerte y el diablo nos acusaba. Cuando nosotros recibimos a Cristo, hemos pasado, dice la Biblia, de muerte a vida, en primer lugar. Y en segundo lugar, hemos sido declarados justos delante de Él. Eres justo delante del Señor por la obra de Cristo. Y esto es difícil de entender para mucha gente. ¿Cómo a mí Dios me declara justo si yo soy un pecador? Es que Dios te declara justo no por nada que hayas hecho, sino por la justicia que es en Cristo Jesús. Él es el justo y Él muere por el culpable, o sea, por nosotros. Cristo nunca había pecado, nunca había cometido un solo error. Él es el Cordero inmolado. Él muere en nuestro lugar, pagando un precio que debíamos pagar nosotros. Derrama su sangre para lavarnos de nuestros pecados y Él paga el precio de nuestra salvación. La salvación que nosotros tenemos es gratis para nosotros, porque alguien pagó por ella, por Jesucristo. La salvación es por obras, ¿sabían ustedes? Es por obras. Por eso Cristo tuvo que morir. ¿Me hago entender? ¿Sí me entienden? Él tenía que hacer una obra, Jesucristo. Si Él no hubiera muerto, si Él no se hubiese entregado, la paga del pecado es muerte. Él tuvo que morir. Esa es una obra. ¿Me hago entender? La salvación es por obra. Para Cristo fue por obra. Él tuvo que pagar, muriendo Él en nuestro lugar. Ahora para nosotros es gratis. Y lo único que tenemos que hacer es creer. Crea. Arrepiéntase y crea. Si usted se arrepiente y usted cree, esa salvación viene gratuitamente, sin haber hecho nada. Porque usted y yo no podíamos hacer nada para ser salvos. La mejor obra de nosotros, como dice el libro de Isaías, era como trapos inmundos. ¿Qué podíamos hacer nosotros para ser salvos? Nada. Por eso Cristo tuvo que venir y arreglar el problema del hombre. Y Él vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros hemos podido vivir.
Y Él muere en nuestro lugar pagando ese precio, haciendo una obra, dando su vida. Recibe el Señor al morir ahora la gracia para impartirla a nosotros, y esa gracia llega por la fe. Entonces Dios nos declara justos por haber creído, como Abraham. Abraham no fue declarado justo por ninguna obra, sino porque creyó. Entonces nosotros alcanzamos la justicia de Dios en Cristo Jesús por haber creído. Usted cree y esa justicia que es de Cristo se nos es transferida a nuestra cuenta sin haber hecho nada. Pero una vez que somos declarados justos, hermanos y hermanas, debemos vivir una vida de justicia. Somos llamados a vivir una vida de justicia. Por eso usted no puede decir que es cristiano y seguir en sus pecados como antes, en sus mentiras, en sus fornicaciones, alcoholizándose. No, ya tú eres declarado justo, pero para que vivas una vida de justicia. Y si nos portamos mal, el Señor, pues Él se encarga de nosotros como buen Padre. Él nos disciplina y nos azota cuando es necesario, lo va a hacer, pero Él nos llama a vivir una vida de justicia. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que nadie nos puede acusar. El diablo no te puede acusar de nada, porque Dios ya nos declaró justo. Dios, que no hay nada más grande que Dios. Si Dios te declara a ti justo, ¿podrá venir otra persona a decir, es que tú mereces el infierno? Nadie puede decir, tú mereces el infierno. Tú le vas a decir, no, porque yo he creído en Jesucristo. Y no voy al infierno, no porque sea bueno, no porque haya hecho buenas obras, sino porque Cristo murió por mí y me justificó, y nadie me puede condenar. Por eso es que dice aquí, esta es la cuarta pregunta, en el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nadie nos podrá condenar. Es que tú mereces el infierno, y es que cristiano, tú mereces el infierno. ¿Cuántos nos han mandado al infierno? Pero nadie podrá condenarnos, porque Cristo es el que justifica, Él es el que murió por nosotros. Por eso dice Romanos 8, mire lo que dice Romanos 8, que vamos a leerlo, aquí está un poquito más, aquí mismo en el capítulo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es decir, a los que hemos nacido de nuevo, los que andamos bajo la dirección del Señor. No hay ninguna condenación. Nadie te puede acusar, nadie te puede condenar, nadie te puede enviar al infierno, porque es Dios mismo el que nos justifica. Pero una vez justificados, hermanos, demos buen testimonio. Es lo que quiero decir, porque somos la única luz y sal en esta tierra, y ahora tenemos que dar testimonio, pero no es con palabras bonitas, sabiendo mucha Biblia y usted predicando. Hay unos que son muy elocuentes, saben la palabra, pero sus vidas dejan mucho que decir. Qué terrible, ¿cierto? Hay unos hijos que son así, y como son hijos, el Señor los va a disciplinar. Primero les envía hermanos en Cristo, al pastor, a los hermanos en la iglesia, les dice, estás mal, haz esto, no te conviene esto, etcétera, etcétera. Pero a veces nosotros no escuchamos, a veces nosotros seguimos a nuestra manera. Al fin y al cabo nadie se da cuenta, pero el Señor te está mirando. Él sabe hasta lo más profundo de nuestro corazón. Nadie puede engañar a Dios. Dios no puede ser burlado.
Todo lo que el hombre sembrare cosechará. Tarde o temprano te va a llegar las consecuencias de tu rebeldía, de tu desobediencia. Por eso con Dios no podemos jugar, hermanos. Estamos en la mano de Dios y de sus manos no nos escapamos. Tarde o temprano Él obrará, nos disciplina, nos instruye, nos enseña, nos exhorta. ¿No hacemos caso? Pau, una enfermedad, muerte, impresionante, pérdida de trabajo. Esos son azotes. Azote, tú lo sientes. ¿Pero por qué? No pregunte, más bien pregúntese para qué. Algo el Señor está haciendo a través de eso. Entonces, ya llevamos 4 preguntas. Vamos para la quinta pregunta que hace aquí el Espíritu Santo a través de Pablo. Dice en el versículo 35, dice, antes de seguir con el versículo 35, dice, el que también intercede por nosotros, es decir, Jesucristo. ¿Qué está haciendo Jesús por nosotros en este momento? Él ya murió en la cruz, resucitó, y dice la Biblia que Él está sentado a la diestra del Padre, como miramos aquí en este pasaje. Pero ¿qué está haciendo exactamente? Está intercediendo por nosotros. Dice 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador. Cuando hablamos de mediador, estamos hablando de alguien que está intercediendo por otra persona, está mediando entre dos partes. Jesucristo es nuestro mediador, el único. No es la Virgen María, con el respeto que se merecen nuestros amigos católicos. No es ningún santo, no es Santo Tomás, ni San Aquino, ni San Francisco de Asís, ni San Martín de Porres, ni San Anselmo, ni ninguno de esos santos. Dígame el santo que usted quiera. Ninguno de ellos son intercesores. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos murió por nosotros. Jesucristo es el único, porque fue el que murió, y esa sangre fue el que abrió los cielos para nosotros, pavimentando el camino al cielo para nosotros. Él fue el que abrió por su sangre. Por eso es el único intercesor, el único que intercede y nos pide, Señor. Dice ahí en el libro de Hebreos, el Señor Jesús dice que Él está siendo como el sacerdote en la antigüedad, cuando entraba una vez al año al templo en el mes de Tisri, entre el mes de septiembre y octubre en el calendario hebreo. Entraba el sacerdote a ofrecer sacrificio por el pueblo, y ofrecía ese sacrificio el gran sumo sacerdote una vez al año. Y todo esto era un tipo y una sombra del gran sumo sacerdote que vendría, a Jesucristo, que fue el que murió y abrió el velo, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Nos abre el velo para entrar a la presencia del Señor y tener ahora comunión con Dios. Pero el Señor Jesús está, como dice aquí, intercediendo. Dice, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Que la fe de este no le falte. ¿Se acuerdan ustedes de Pedro? El Señor Jesús intercede una vez por Pedro, orando a Dios por Pedro. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? Porque el diablo había pedido a Pedro para zarandearlo. Yo le he pedido a Dios que tu fe no te falte, porque el diablo te ha pedido para zarandearte. ¡Ey, Pedro! Yo iré contigo a la muerte. Pura boca.
como dicen en mi tierra. Lo dejaron solo al Señor. Mire que el Señor no pidió al Padre que no fuese probado. Le pidió que la fe no nos falta. Es decir, escuchen, el Señor no va a pedir al Padre, Señor, que no sufra, dale trabajo, esa enfermedad quítasela. No, Señor, que la fe no le haga falta. O sea, el Señor no le va a pedir al Padre precisamente que te quite tu aflicción, le va a pedir más bien que tu fe no te falte, que tu fe sea fortalecida. Entonces muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones muy duras y Dios no las va a quitar enseguida, pero sí nos va a dar la fe que necesitamos para seguir adelante y salir victoriosos. Esto hay que entenderlo. Ahora sí, la quinta pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hermanos, si hay algo que nos une a Dios, es el amor, es el vínculo perfecto. Hay algo que no nos separa de Dios, y es el amor que le tenemos a Él. Y ese amor que le tenemos a Él es porque Él nos amó primero, dice la palabra. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Dice aquí tribulación. ¿Será que eso nos separará del amor del Señor? La tribulación. ¿Qué significa la palabra tribulación? Es la palabra tilipsis en el griego, que significa sentirse apretado. Muchas veces nos vamos a sentir apretados, apurados. Usted va a sentir como una opresión. Usted va a sentir algo que lo oprime. Eso es cuando estás en tribulación, cuando estás apretado, te sientes la situación económica con tus hijos, el estudio, en tu trabajo, tantas presiones, ¿cierto? A veces nos sentimos apretados. Eso se llama tribulación. Cristo fue un hombre que vivió también bajo presión con los fariseos. Moisés, por ejemplo, en Israel, el apóstol Pablo, fueron hombres que pasaron tribulación, que se sintieron apretados. Y así muchas veces nos sentimos nosotros. Hermanos, si no tuviéramos al Señor, estuviéramos en el manicomio, muchos de nosotros, en todo lo que ha pasado. Pero el Señor nos sostiene. ¿Quién nos separará? ¿Qué nos separará? Tribulación, angustia. Esto en el griego significa intranquilidad interior profunda. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Intranquilos, como tu alma turbada. Tú sientes tus emociones que van y vienen, dudas llegan. Esa angustia es una sensación de lo más horrible que cualquier humano puede experimentar. El cristiano puede ser presa de la angustia porque no es ningún querubín. Nosotros no tenemos cuerpo glorioso, nos vamos a angustiar muchas veces, pero ¿qué vamos a hacer nosotros ante las adversidades cuando llegue la angustia? Filipenses 4, 6 y 7. ¿Qué dice Filipenses? Que ya lo estudiamos hace un tiempo atrás, hace poquito. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, no se desesperen, no se estresen, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, no se vaya a estresar, no se desespere, ore. Es lo mejor que podemos hacer, hermano, en medio de la angustia. Ore, porque a veces no podemos hacer más nada sino eso, y es lo mejor. Y cuando oramos, ¿qué dice el versículo 7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que la paz viene como resultado de una vida de oración. No espere usted tener paz en su alma
Si usted no es una persona que ora, órele. Y a yo les he enseñado cómo. Hace poquito que le compartí a una persona, le enseñaba cómo orar, porque esta persona me decía, pero ¿cómo hago? Es como rezar. Le digo, no, rezar es otra cosa. Rezar es repetir, como lora mojada. Eso no sirve. Ora. ¿Y qué es orar? Habla con Dios. Pero ¿cómo oro? Tenemos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, que es un modelo de oración. No es para repetirlo ahí mecánicamente, como hacen los religiosos. Hay un modelo de oración y el Padre Nuestro, que se le llama así, se le conoce así. Y miramos nosotros en ese modelo de oración que primero debemos alabar y bendecirle al Señor cuando tú oras. Es lo primero. Alaba el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, reconoce su grandeza, empiece a alabarlo, a bendecirle. Padre nuestro, Señor, todopoderoso, tú estás en el cielo, yo aquí soy un simple renacuajo de agua puerca aquí abajo. Tiene que reconocer su pequeñez, reconocer su grandeza y reconocer que usted es pequeño. Alabe al Señor. Luego que alabe al Señor, 2, de gracias por todo, hasta por el dulcecito que le regalaron por ahí. De gracias a Dios. Señor, gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Entonces usted empiece a darle gracias al Señor, reconociendo su reino sobre su vida, porque Él es el Rey de su vida. En tercer lugar, después de dar gracias, pídale. Pídale al Señor. ¿Qué sigue diciendo el Padre Nuestro? Y danos el pan nuestro de cada día. De cada día, no del día de mañana. Por eso viva un día a la vez. No se desesperen. Entonces pida al Señor. En cuarto lugar, pida perdón. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pida perdón por todo. No es que yo no mato a nadie, si yo soy bueno. No, hermano. Usted puede ser cristiano, persona nacida de nuevo, tiene el Espíritu Santo de Dios, pero aún sigue la naturaleza pecaminosa en usted y usted va a pecar. Usted tiene que pedir perdón. Pida perdón. Y después de que pida perdón, líbrame de toda tentación y de todo mal. Amén. Pida al Señor que lo libre de toda tentación y del mal, es decir, del diablo. Y esa es toda la oración. Ore. Cuando usted ora, clama al Señor, teniendo en cuenta este modelo de oración, la paz de Dios va a estar en su corazón. Usted va a estar tranquilo. Van a venir las tribulaciones, va a tratar de llegar la angustia, pero usted se va a mantener como firme, fuerte, porque usted ha estado orando. Cuando yo veo un cristiano que con cualquier cosa ya se le mueve el piso, está fallando en su vida de oración. Ese no está orando, ese simplemente estará ahí diciendo cualquier cosita ahí medio en la mañana y sale, está en la carne, hermanos. Entonces, ore. En tercer lugar, dice persecución. Muchas veces vamos nosotros a ser perseguidos. Y esta palabra en el griego significa hacer correr o perseguir. Vamos a ser perseguidos por nuestra fe, por lo que creemos, por lo que nosotros enseñamos, anunciamos a través de la palabra del Señor. ¿Qué debe hacer usted? Pararse firme. Nunca vaya a negar al Señor Jesús, porque los hermanos del primer siglo, ellos nunca lo hicieron cuando fueron expuestos a situaciones más terribles que las de nosotros, porque allá a los cristianos los echaban al Coliseo romano con las familias enteras, los hacían antorchas humanas, alumbraban los jardines de Nerón. Él no compraba leña, cogía a los cristianos y los hacía teas humanas. Qué bonito, ¿no? Y él, Nerón, salía por ahí en el año 65 después de Cristo, mirar a sus jardines alumbrados por teas humanas.
cuerpos de cristianos siendo consumidos. Terrible. Y usted y yo que ya mosquito que nos pica, cualquier cosa ya estamos llorando. ¿Qué clase de cristianismo es que estamos nosotros viviendo? A veces me pregunto. Nos quejamos por todo. Esa iglesia del primer siglo fue perseguida, atribulada. Y muchas veces vamos a ser nosotros atribulados. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Mantenernos firmes. Mira lo que dice el Salmo 37. Salmo 37, del 12 al 15. Vamos a leer rápidamente, se nos está acabando el tiempo. Dice: maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Es decir, todos aquellos que tratarán de hacernos daño, terminarán ellos haciéndose daño a sí mismos, porque es Jehová el que hará justicia y nos defenderá y hará que los impíos caigan en sus mismas trampas. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová, hermano. Ese es el que nos sostiene. Por eso no se preocupe si tiene persecución por su fe. También dice Hechos 23, del 10 al 11. Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, 23, del 10 al 11. Dice: y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, Pablo estaban ahí que se lo comían vivo, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo. Pablo estaba siendo perseguido a muerte y él estaba ya desanimado, Pablo. Pero se le aparece el Señor a Pablo y le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dios está con sus hijos, hermano. No importa lo que se levante contra ti, contra mí, la persecución, las acusaciones, todo eso, el Señor es el que nos sostiene. Tenga esa confianza, no se vaya a desesperar. Dice acá, en el pasaje donde estamos, en esta mañana, dice, desnudez. Muchas veces los cristianos sufrirán desnudez, como Pablo. En 1 Corintios 4, 11 al 14, dice Pablo, el mismo Pablo, 1 Corintios 4, del 11 al 14, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Cuando ustedes lo maldicen, bendicen. Muchas veces no lo hacemos, sino que maldecimos. Mira Pablo lo que dice: nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No llorar, no andar ahí, mira lo que me dijo mi papá, mi mamá, cómo me persiguen porque soy cristiano. Y usted está pasando por alguna situación difícil, algún quebranto, y usted ya quejándose. No, hermano, muchas veces vamos a tener que pasar situaciones duras, adversas, y Dios lo permite para formación de nosotros. Peligro. Muchas veces vamos a estar en peligro. Pablo estuvo en peligro. Mire Pablo, 2 Corintios 11, 24, 28, lo que pasó Pablo. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro
de mi nación, peligros de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por toda la iglesia. Imagínense, todo lo que pasó Pablo. Y a veces nosotros nos quejamos. Debería darnos pena, en verdad. Por eso es mejor no quejarse. Cuando usted vaya a sentirse tentado de quejarse, acuérdese de Pablo. ¿Usted ha sido azotado? ¿Ha estado en la cárcel por causa del Señor? No de su pecado, por causa del Señor. ¿Ha estado usted en naufragio, en el mar? ¿Lo han apedreado a usted? Entonces, si no ha pasado eso, dése por bien servido y no se queje. Dele gracias al Señor, que lo que realmente le ha tocado a usted y a mí ha sido poco. El sufrimiento ha sido poco. Más bien seamos esforzados, seamos valientes. Y la situación que tenemos, eso no es nada, hermano. Eso es como una picada de mosquitos. Sacúdase, vaya adelante, sabiendo que el Señor está con usted y que no lo va a dejar solo y que Él lo va a sostener y lo va a ayudar. Y dice aquí en último lugar, espada, que es la palabra machaira, espada pequeña. ¿Será que todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, desnudez, peligro, espada, nos hará separar del amor de Dios? No, nos acercará a Dios. Nos acercará a Dios. Nada nos podrá separar de su amor. Todas estas cosas nos acercará a Dios más y más. Esa situación difícil, ese quebranto económico, estás sin trabajo, tu familia está patas para arriba, ese quebranto Dios lo está utilizando para que tú te humilles más y más delante del Señor y te acercas más a Él. Nada de eso nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Nos acercará a Él. Nos acercará. ¿Qué es lo peor que nos pueda pasar, hermano? Que nos maten. Y dice la Biblia en Filipenses 1 que el morir para nosotros es ganancia. A una muerte es ganancia porque vamos a ir donde el Señor. Y es por eso que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque todas estas cosas que nos suceden nos acercan más a Dios y producen en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Eso es lo que significa que somos más que vencedores. Hermanos, usted y yo estamos llamados para vencer, no solamente en esta vida, sino en la otra vida. Cuando recibamos esas coronas, es porque somos más que vencedores. Y todas esas coronas un día nosotros las pondremos a los pies de Cristo, porque si vencimos fue por el Señor. Qué tremendo. Por eso somos más que vencedores, hermanos. Siga adelante, no tema, para adelante. Mire, usted véase como lo que es. Usted no es un perdedor. ¿Será que me va a ir bien? Hombre, ¿cómo que será? Te va a ir bien. En el nombre de Cristo Jesús, crea al Señor, siga adelante. Deje el miedo, el temor. Confíe en el Señor. Dé ese paso que tiene que dar con el Señor en su voluntad y verá cómo el Señor lo va a respaldar y lo va a ayudar. El cristiano, hermano, sépalo, es más que vencedor porque no solamente venciste en este mundo al morir el Señor en la cruz, sino porque también venciste en la otra vida. Tenemos la victoria de nuestro lado, no tenemos por qué amilanarnos, no tenemos por qué temer. Tenemos que seguir adelante, hermanos, en medio de toda esta situación, seguir adelante. No se preocupe si esto se pone peor. Ya hemos pensado, el Señor viene por nosotros y chao, adiós mundo cruel, más nunca te veré. Y vendrá el juicio de Dios sobre esta tierra, porque es necesario, porque Dios es justo.
y Él tendrá que juzgar a los impíos, pero nosotros seremos salvos. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, esa salvación que viene ya para nosotros como iglesia. Vamos a orar. Gracias, Señor. Te exaltamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, grande, misericordioso. En este momento vamos a entrar a la administración, vamos a disponernos, no nos distraigamos, vamos a disfrutar de su presencia, de la presencia del Señor. La Biblia dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. No hay cosa más hermosa y deliciosa que estar en la presencia del Señor. Pero antes vamos a preparar nuestras ofrendas, nuestros tributos al Señor. Cuando nosotros damos al Señor, no es para que Dios nos dé, como algunos enseñan equivocadamente. Cuando damos es porque le amamos al Señor, amamos su obra y estamos agradecidos con Él. Y de lo que tenemos, que hemos recibido de Él, le damos a Él. No lo peor, sino lo mejor, porque cuando amamos damos siempre lo mejor. Si usted ha preparado su ofrenda, tómele su mano derecha y vamos a orar por la ofrenda. Padre Celestial, en esta mañana te pido, Señor, que bendiga las ofrendas de tus hijos, que seas tú recibiendo con olor fragante estas ofrendas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Los que hayan preparado su ofrenda pueden depositarla. Vamos a adorar al Señor. Vamos a bendecir el nombre de nuestro Señor. Vamos a darle gracias a Él porque somos sus hijos. Vamos a darle gracias a Él por su gran amor, por su misericordia. Señor, nada nos podrá separar de tu amor. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nunca olvide esas palabras. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa lo que se levante a tu alrededor, qué enemigos amenace tu vida, no importa qué situación estés atravesando, recuerda que tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó en esa cruz, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿No nos dará con Él todas las cosas? El Señor nos entregó la vida de su Hijo y con Él tenemos todo lo que nosotros necesitamos, amados hermanos. Usted no necesita más dinero, más cosas materiales. Usted lo que necesita es más a Cristo, acercarse a Él, tener una relación con Él. Eso es lo que necesitamos realmente. Cierra tus ojos, levanta tus manos al Señor. Adórale a través de este canto, levanta tus manos, humíllate delante de Él, adórale con todo tu corazón. Tú eres mi protector, llenas mi corazón con cantos de liberación, de angustia me librarás, confiaré en ti. Confiaré
llenas mi corazón con cantos de liberación, de angustia me librarás, confiaré en ti. Confiaré en ti. El débil dirá: fuerte soy, con poder del Señor. Sí, Señor. Fortalece nuestras vidas. Toca, Señor, nuestros corazones. Toca, Señor. Más Espíritu Santo. Diga al Señor en esta mañana: toca mi vida, toca mi corazón, fortaléceme. Te adoramos, Señor. Me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. De su mano me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. De su mano me sostendrá. Así es el Señor. Dile al Señor: me fortalecerá. Levanta tus manos y dile: me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá.
por cada uno de tus hijos, por cada uno de mis hermanos, oh Señor. Fortalécelos en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, en medio de las tribulaciones, en medio de la persecución, oh Señor. Fortalécelos, guárdalos, protégelos de todo mal, amado Rey. Bendice sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que tu gracia, que tu favor y tu misericordia esté siempre, Señor, sobre cada uno de nosotros. Que hoy podamos, Señor, salir llenos de ti en esta mañana, fortalecidos en ti para enfrentar la vida, Señor, con valentía, con esas fuerzas que tú nos das, oh Señor. Sigue tocando, sigue ministrando, Señor, nuestros corazones. Que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Sosténnos fuerte de tu mano, Señor. Y te pedimos que cada día nos hagas ver tu victoria. Porque hoy, Señor, lo hemos escuchado de tu voz, de tu palabra, Señor. Por eso hoy podemos declarar que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores, no somos más que perdedores. Más que perdedores éramos antes de Cristo, pero ahora en Cristo somos más que vencedores, porque Dios pelea por nosotros y Él es el que nos sostiene y nos guía con su palabra. Gracias. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, amado Señor. Hoy queremos despedirnos con una alabanza a ti. Vamos a alabar al Señor.